Buenos días, buen día. Estamos aquí para nuestra segunda sesión en el marco de la cátedra João Guimarães Rosa, donde platicaremos sobre el modernismo brasileño en sus diálogos con América Latina. Hoy van a participar la doctora Yeda Magri, la doctora Regina Crespo y la doctora Claudia Díaz Sampaio. La doctora Yeda Magri es profesora de teoría literaria en los programas de licenciatura y posgrado en la Universidad Estadual de Río de Janeiro y es autora de Uma Exposição, entre otros. Su investigación actual, literatura brasileira y latinoamericana, questões da inserção no cenário contemporáneo, tiene el financiamiento de la Fundación Carlos Chagas Filho, de apoyo a la investigación en el estado de Río de Janeiro, desde el programa Joven Investigador del estado de Río de Janeiro. Su ponencia se titula Semana de Arte Moderno de 22, hoy, actualización de una utopía. En segundo lugar, participará la doctora Regina Crespo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Actualmente coordina el proyecto de las revistas impresas a los blogs y portales digitales, la acción político-cultural de las publicaciones en América Latina, de 1960 al 2020. Es coautora con Rodolfo Mata de las antologías Ensayistas Brasileños y Alguna Poesía Brasileña. Como poeta, publicó A Arte de Enumerar en São Paulo en 2017. En México, poemas suyos han salido en La Jornada, La Otra y Archipiélago. Ella participará con una ponencia titulada Relecturas del modernismo brasileño de la semana al centenario. Y en tercer lugar, la doctora Claudia Díaz Sampaio, quien es traductora, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde coordina el Seminario de Investigación, Lenguaje Poético y Pensamiento Crítico sobre lo Contemporáneo en Iberoamérica. Es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Investigación Mito y Modernidad. Ella participará con la antropofagia más allá de la identidad nacional. Gracias. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo a la UNAM, a la Embajada del Brasil en México y a Claudia Díaz Sampaio por la invitación. También me gustaría pedirles disculpas porque voy a leer en español, pero puede ser que tenga errores o también una no muy buena pronunciación, entonces perdonen por favor. En una polémica reciente, José Miguel Wisnik dice algo obvio, pero que necesita ser dicho de nuevo y de nuevo. Que quien los lea sabrá ver que las obras de los autores modernistas fuertes se irradiaron al participar vivamente del caldo de una cultura brasileña cuyo índice inicial resultó ser retroactivamente la Semana de Arte Moderno de 22. Un mito de origen inventado a posteriori, es cierto, como todos los marcos históricos, pero que pegó como síntoma y como promesa de las posibilidades del país en el siglo XX. En este ensayo me gustaría pensar cómo son retomados hoy algunos textos de los modernistas engrosando ese caldo de lo que ya podríamos llamar tradición moderna brasileña. En el texto A Permanência do Discurso da Tradição no Modernismo, Silviano Santiago demuestra que podría pensar la permanencia de la tradición o la emergencia del discurso histórico en el seno del modernismo brasileño, tanto con Tarsila Amaral como con Mário de Andrade, pero elige enfocarse en Oswald de Andrade. Para eso, sería necesario leer a Oswald no en la clave de la parodia, que es lo que la recepción mayoritaria hizo hasta entonces,
sino en su obra filosófica y al encuentro con el pastiche. La parodia, dice Silviano, y lo cito, al hacer la ironía de los valores del pasado, hace que el presente rompa las amarras o los enlaces con el pasado, cortando la línea de la tradición. Pero es posible leer a Oswald por el pastiche, que, al contrario de la parodia, acepta el pasado como tal y la obra de arte nada más es que un suplemento. En el debate que siguió a la conferencia, esta de la cual resulta este texto que cité, Silviano Santiago aclara la distinción entre parodia y pastiche, sosteniendo que el pastiche sería la forma preferencial del posmodernismo, ya que lleva a la convivencia de los tiempos. Lo cito otra vez. Yo no diría que el pastiche reverencia el pasado, pero sí que el pastiche endosa el pasado, al contrario de la parodia, que siempre lo ridiculariza. Y continúa, las figuras se contradicen, pero ambas se afirman apenas. No hay una que sea mejor de lo que la otra, no hay una que sea marcada positivamente. Por ejemplo, mi tierra tiene palmares, y otra que sea marcada negativamente, mi tierra tiene palmeras. Sería la coexistencia en un mismo poema de mi tierra tiene palmeras y mi tierra tiene palmares. O sea, la coexistencia, por ejemplo, de lo romántico y de lo moderno en el mismo espacio, sin que moderno y romántico estén en lucha o en discordia. Si ustedes me entienden, dice él, es este el encauzamiento del pastiche, el encaminamiento hacia una estética que no se pliega a la noción de ruptura. Ambas formas son afirmativas, ambas coexisten. Es muy interesante percibir que el verso de Oswald, mi tierra tiene palmares, del canto de Regreso a Pátria, es el mismo que relee Gonçalves Dias, mi tierra tiene palmeras, del poema Canção do Exílio. Lo que muda es la forma de leer, es su recepción, actualizada por el debate modernismo-posmodernismo. Tanto podríamos sostener que Oswald parodia Gonçalves Dias en la llave de las teorías de la ruptura, como sostener que hace un pastiche de Gonçalves Dias en la llave de las teorías de la desconstrucción o incluso del postestructuralismo o posmodernismo. Palmares, no sé si saben, es el nombre de un quilombo, como se dice, ¿no?, en Brasil, es decir, el agrupamiento donde vivieron los esclavos huidos, una comunidad de oprimidos de fuera de la ley. Las palmeras y los palmares ponen lado a lado dos exilios. El verso depende entonces de nuestra capacidad de lectura, siempre reabierta con el pasar de los años. En el límite, podríamos hacer una pregunta acerca de la eficacia de esa distinción, o sobre su necesidad hoy. Pero para mí es más importante subrayar la capacidad del verso de producir nuevas lecturas teóricas que la distinción terminológica en sí. Así como Oswald relee y parodia o hace pastiches de los románticos, así como Mário de Andrade relee y parodia o hace pastiches de la literatura de información en Macunaíma, sus obras generan aún hoy relecturas, paródias, pastiches y respuestas de naturaleza variada que son al mismo tiempo de crítica y de conservación de dicho legado. Creo que la mejor manera de abordarlas es buscando respuestas a la pregunta: ¿de qué manera esas obras reverberan por sus fallos y por sus aciertos en la literatura y en el arte contemporáneo? Yo comienzo a ensayar una respuesta con el libro Opsinai ou Opsani Sviata, de Verónica Stiger, que está traducido al español por Paula Abramo, que claramente hace una lectura de nuestro modernismo, colocando en escena a Raul Bopp, Tarsila do Amaral, Oswald, Olivia Guedes Penteado y sus hijas, en un viaje entre Polônia y la Amazônia brasileña, acompañando al protagonista, o Palca,
que viene a visitar el hijo moribundo que acaba de descubrir. Para Mario Cámara, un crítico argentino que se dedica hace años a leer la producción cultural brasileña, más allá de que su literatura, de que nuestra literatura, la operación de Stiger en Oksana y Ziata consiste en construir un relato del modernismo que recoloque la selva amazónica como punto de partida y de llegada. Entonces sería una nueva historia del modernismo que da a Bop el protagonismo como si fuese a Beatriz de Opalka y que remueve el corazón de los acontecimientos de São Paulo. Aunque Mário de Andrade no sea nombrado en el libro, la alusión a su viaje de turista aprendiz es inequívoca. También porque el nombre del libro remite a la exposición del pintor Roman Opalka, que tiene una serie de pinturas intitulada Opsanisiata, que significa descripción del mundo. El pastiche de Verónica Stiger, que hace, como propone Silviano Santiago, convivir el pasado con el presente, nunca es un hallazgo del mundo o de la Amazonia, sino una descripción del mundo, de un mundo en movimiento, cuyo pasado glorioso ya acabó y en el cual los protagonistas van por segunda o tercera vez. Al desplazar el centralismo paulista en el desvío de su curso, el libro hace entonces aparecer nuevas significaciones. No me detengo mucho en esta obra porque es más conocida y también hace tiempo que salió. Pero voy a hablar de otras tres que son muy recientes y fueron hechas en el marco de conmemoración del centenario. Entonces, la lectura que hace Bruna Canil Otero, de la Semana de Arte del 22, en su libro Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas, y que solo hoy supe que fue traducida también por Paula Abramo, como Oswald le pide a Tarsila que lave los calzones. Este libro mantiene entonces la centralidad de São Paulo y de las figuras clave Oswald en primer lugar, Mário, Manuel Bandeira y también Carlos Drummond de Andrade. Também está Tarsila do Amaral, de forma que se torne presente a paradoxa da luta em torno da visibilidade e da dignidade da mulher versus uma sociedade orientada ao consumo. Este livro é claramente feminista, su mote é este, não? Outros vários poemas, e em especial o que dá título ao livro, que questionam o lugar da mulher na sociedade patriarcal e também, de modo oblíquo, na própria Semana de Arte Moderno, pero me gostaria de destacar o prefácio menos interessantíssimo, que está aí na página, que abre o livro e parodia a abertura de Mário a sua Pauliceia desvairada. E este poema é o que dá conta de lo que poderia ser entendido como o futuro hoje, que aquele manifesto buscava, outra vez subrayando a complexidade de nosso tempo. E nessa página que vem, se destaca uma nova forma de interação. E eu perguntaria, de poesia futurista? O prefácio, menos interessantíssimo, atualiza a semana de 22 como tentando responder à pergunta hipotética: e se a semana transcorriera hoje, como seria? Em uma publicação em Twitter com mais de 12.000 likes e que mostra o famoso desfile de Lady Gaga com sua roupa de carne e uma plateia llena de adolescentes desconfiados com o título comentário: Los modernistas de la semana del 22 llegando a la Semana de Arte Moderno, e la plateia com Monteiro Lobato e seus amigos. Em la página seguinte, o informe de las estadísticas del Twitter é comparado com a probabilidade baixa de que sua tese de maestria alcance leitores, com clara aderência à rede, em oposição a um cierre de parte da universidade, capitaneado por la contienda oswaldiana contra a Universidade de São Paulo e seus Chato Boys, a famosa polêmica com Antônio Cândido. Todo o livro se construi através do contraste entre 1922 e 2002, muitas vezes representado por 2018, fecha em que se escreve o livro e é premiado por el Ministério de Cultura em um concurso de homenagem a los 100 anos da Semana del 22.
y también sobre títulos de poemas y libros de los modernistas, a veces levemente modificados, como Los Girinos, parodiando Los Sapos, Me Voy a Brasília, parodiando Me Voy a Passárgada, de Bandeira, Museu de la Inconfidência, de Drummond, ou livro e sessões inteiras como Pau Brasil, de Oswald de Andrade. Si estoy aquí resaltando la forma paródica por su jocosidad, por el ademán muchas veces excéntrico de hacer frente al poema de aquel presente con palabrotas, un lenguaje más propio de las redes sociales y la imposibilidad de chocar el lector, en ese presente los poemas de Bruna Khalil Otero no dejan de traer del pasado los poemas hoy clásicos, haciendo con que ambas, escritura y reescritura, conviven en la misma página, pastiche, por lo tanto, en la lectura de Silviano. El gesto aparente de destrucción acaba siendo deliberadamente convivencia. Pero sin dudas, es en la discusión sobre el arte indígena contemporáneo donde se está dando la revisión más fértil del legado modernista. Em Macunaíma, Meu Avô em Mim, Jaider Isbel, artista macuxe, falecido recentemente, dá voz testimonial al Macunaíma de Mário de Andrade. Su texto, escrito en primera persona y publicado como un artículo en la revista Iluminuras, daría una respuesta a la apropiación del mítico personaje por Mário. Lo interesante de esta respuesta es que el artista se reivindica como decolonial ya en las primeras líneas de su texto. Lo cito: "Yo acontezco, artísticamente hablando, creo, dentro de un proceso que nos invita a pensar críticamente la decolonización, la apropiación cultural, el cristianismo, el monoteísmo, el monocultivo y todos los dilemas de la existencia globalizada. E é desde o interior desse discurso de tomar posse de uma consciência política, social e estética que o autor se expressa." Voy a leer uma coisa um pouquito larga, pero creo que les va a gustar. Dice: "Estoy aquí para rescatar a mi abuelo, llevado a casa para poder cuidarlo. El ser que soy es libre como es mi abuelo Macunaíma, al lanzarse en la tapa del libro de Mário de Andrade. Él se dejó ir, fui lo que me dijo en una de nuestras innumerables charlas de abuelo y nieto. Así me dice él, mi abuelo: mi hijo, fui yo que quedé pegado a la tapa de este libro. Dicen que me raptaron, que hirieron, me roubaram, que fui vítima de injusticias, fui traicionado, engañado. Dicen que fui un tonto. No, fui yo aún cuando quise irme en la tapa de ese libro. Fui yo el que quiso acompañar a esos hombres. Fui yo el que quiso ir a hacer nuestra historia. Vi en eso todas las oportunidades para nuestra eternidad. Vi en eso todas las oportunidades posibles para que un día ustedes pudiesen estar aquí junto a todos. Ahora ustedes están juntos con todos ellos y somos de hecho una carencia de unidad. Los vi a ustedes en el porvenir. Lo vi y me lancé. Me lancé dormido desde el trance de la fuerza de la decisión, desde la ceguera de la lucidez, desde el corazón estallado de la grande pasión. Estuvo en el margen de todos los márgenes. Llegué donde nunca antes ninguno de nosotros estuvo. No estuve ahí por acaso. Fui puesto ahí para traernos hasta aquí." El texto cuenta con una exposición que lleva el mismo título, propuesta en Manaus en 2018. Compuesta por 15 lienzos, muestra a Macunaíma en el proceso de volverse Macunaími, como se escribe y se dice en la lengua mapuche. Jaider Isbel elige presentar 10 de ellos en ese texto, mostrando la figuración y desfiguración de Macunaíma, que puede tener forma humana, forma animal y ninguna forma también. Él dice:
pasar por la necesidad de tener una forma humana, occidentalizada, concreta y masculina, ya puede ser efecto claro de la colonización. En de los lienzos, este que ven, Macunaíma 5, entendiendo que Macunaíma se expone en Macunaíma para ser parte de la cultura disponible, Isbel expresa la problemática tras la idea del indio como perezoso, que está ahí en la, ¿cómo se dice? En la maca. Él dice, la pereza y la improductividad atribuida al indio, léase y dígase el indígena, es de un peso negativo reforzado por el desconocimiento mínimo del status quo, como nacer, vivir y trabajar en la selva. Hablo aquí de prejuicio, él pregunta, y deja claro que su arte se quiere acción de decolonización buscando la agencia de la contextualización y el alcance de aquellos que están conociendo ahora a Macunaíma. Subrayo esta cuestión porque está muy de moda el discurso contrario, el de la abreviación de la vida útil de las obras del pasado, cuando están bajo el riesgo de los prejuicios, de los racismos y machismos estructurales de nuestra cultura. Es este saldo crítico el que sobresale de las mejores relecturas del pasado que tiene algo de problemático, no el gesto fácil de pasar a limpio retirando la parte incómoda, sino el traerla al debate. En el bello texto homenaje, Jaider Isbel, Macunaíma Manifesto e a Cosmopolítica da Arte Indígena Contemporânea, Marília Librandi afirma que estamos presenciando um giro epistêmico que nos convoca a exercer o lugar da escuta, e que esta marca a deuda brasileira. A deuda modernista, por exemplo, disse ela, com as fuentes indígenas, que foi uma dádiva para a cultura brasileira, agora é cobrada por los pueblos originários como cosa nuestra. E quem habla por nós outros, finalmente, não somos nós outros. Se trata de deshacer los nosotros ou los nudos de los nosotros. Saudar-los, aumentando a deuda, que é impagável, também ela, ancestral e futurística. Ícono de este debate é também na obra Reantropofagia de Denilson Baniwa. Podes poner el outro, por favor. No. Aí. Em la mesa em la que apresenta e comenta seu trabalho, Arte Indígena, Apropriação e Apagamento, Denilson Baniwa cuenta el funcionamiento de la antropofagia originaria, explicando que para que el espíritu del héroe se libere, todo su cuerpo debe ser devorado. Los huesos son tostados, molidos y comidos como harina en otros platos. Sin embargo, puede ocurrir una venganza y el vencedor puede tomar para sí uno de esos huesos, el fémur, por ejemplo, para hacer de él una flauta. Mientras ese hueso no es devuelto, o sea, tostado, molido y comido, el espíritu del héroe continúa preso a la tierra. Es lo que él hace simbólicamente con la cabeza de Mario. Recuerda también que el héroe, digno de ser comido, es aquel igual o superior en carácter, integridad e inteligencia, y es por eso que la cabeza de Mario merece ser devorada hoy, reantropofagizada en el arte indígena contemporáneo. Lo que parece no ser más que una crítica, se rehace en un homenaje, y la cultura indígena que aparece en la canasta es también compuesta por la cultura letrada. Tenemos maíz, mandioca, ficha orellana, no sé si así se dice, pimienta, cabeza, cérebro y demás menudillos, pero también gafas para ver mejor, más lejos, letra libro, una carta, en qué lengua. Y esa cabeza de Mario, recordando también la cabeza bíblica, la cabeza catequética de Juan Bautista, aparece más negra
de lo que jamás haya sido mostrado. Esta obra, sí, esta que están viendo ahí es compuesta también, além de la pintura, por un poema que lo enmarca. Voy a poner, sí, está ahí, pero no voy a leerlo, o voy a leerlo solo los primeros versos. Dice, desculpa, es que voy a leer em português. Reantropofagia. De pulmões, rins, fígado e coração, filé Oswald de Andrade, a barbecue, tupi or no tupi, Dex Sul, Ordex Future, já passado, Virandesse, Honores Doutor, Mário Bom Mesmo, é um canador que faz assado de tartaruga. Solo para ilustrar. Mais allá de lo que dice el poema, llamó la atención sobre la mezcla de varias dicciones, apuntando hacia la interrogación sobre su pertenencia. ¿Es brasileña? ¿Es americana? ¿Es latinoamericana? Si la hay, no es nacional, imperial, continental, ni en su relación con el territorio y el idioma, ni en su separación entre indígena como sinónimo de primigenio y letrada, blanca, intelectual como sinónimo de cosmopolita. Aquí otra vez enmarco el dicho de Jaider Isbel o de su abuelo. Ahora ustedes están juntos con todos ellos y somos de hecho una carencia de unidad. Si hay una pertenencia, es indígena, indígena es todo eso junto. Quizás como vislumbraba, pero aún no realizaba, Oswald de Andrade y la dejaba en la cuenta de la utopía. El matriarcado de Pindorama actualizado con la tecnología. La canasta de la cultura sí es mejor representada y quizás da cuenta de manera menos pobre de la cultura no solo brasileña entonces, sino latinoamericana, retomando para retrabajar la incomodidad de esa denominación nunca satisfactoria, al decir de Ángel Rama. La razón de extender al conjunto la denominación latinoamericana de un modo reconocidamente borroso reside en la falta de otra mejor que haya tenido una aceptación tan generalizada. La formulación más correcta, que sería la de literatura americana, resultaría confusa, así como también sería nuestra utilización del término latinoamericano si no fijásemos con toda claridad que dentro de él están contenidas culturas y literaturas que no pertenecen a la romanidad, que no sean meros arcaísmos pré-hispánicos o coloniales, sino sí potencialidades en obra. Esa presencia soterrada, como dice él después, el bajo continuo que compone las potencialidades en obra, sale a la superficie de manera cada día más fuerte, y qué bueno que hubo una semana de arte moderno para crear deudas impagables que resultan en nuevas actualizaciones de un debate que tiene la fuerza de continuar hasta traer a la superficie todo lo que corre soterrado, invisible, inaudible o callado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Adelante, Regina. Sí, voy a poner mi temporizador para no pasar. Pero no te preocupes, Regina. Sí, pero si no, me quedo hablar. Ok. Bueno, buenos días todavía, ¿verdad? A todas, todos, es un súper placer estar aquí. Y también yo quisiera agradecer, ¿no?, a la Embajada de Brasil, a la UNAM, a la Cátedra Guimarães Rosa, a Cláudia que organizó la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la semana, ¿no?, de la tan hablada semana, que muchas veces hay que indicar algunos detalles, ¿no?, a los mexicanos que no vivieron para nada un movimiento de vanguardia de esta magnitud, de esta extensión, ¿no? La única vanguardia que hubo en México considerada como tal, el estridentismo, ahora
afortunadamente está pasando también por una revisión crítica y se está dando a ella, a esta vanguardia, la dimensión que tuvo. Pero de cualquier manera, ¿sí?, en contexto muy distinto del brasileño, no cuajó como fue el modernismo, que para nosotros son las vanguardias y para los hispanohablantes, que para nosotros es modernismo y para los hispanohablantes son las vanguardias. Hasta ahí hay una paradoja curiosa, ¿no? Porque el modernismo hispanoamericano es justamente aquello que el modernismo brasileño quiso rebasar, ¿sí? Entonces, en el modernismo estaba el pasado, los maestros del pasado, ¿sí? Más bien, que en Brasil fueron el parnasianismo y el simbolismo, ¿sí? Y eso también realiza una serie de elementos de confusión y paradoja cuando se habla sobre los movimientos tanto acá como allá. Pero bueno, yo no voy a leer, ¿no? De hecho, todo lo que voy a hablar aquí, decir aquí mejor diciendo, no es novedad, pero es una especie de intento de recuento de lo que yo definí como relecturas del modernismo brasileño de la semana al centenario. O sea, 22, ahorita tenemos esta posibilidad de reflexionar de manera crítica, de manera apologética para algunos, pero pues generando debates precisamente de estas deudas impagadas que acaba de decir, se acaba de decir aquí, y que de hecho hace que pensemos, ¿no?, qué significa el debate en términos de reactualización, resignificación de los movimientos no solamente culturales, sino que también políticos y sociales. Bien, hay que recordar varios elementos, ¿sí? La Semana de Arte Moderno de 1922 ocurrió solamente 34 años después de la abolición de la esclavitud, 4 años después de la Primera Guerra, el mismo año del inicio de la revuelta de los tenientes en Brasil, que iba a culminar en la Revolución de 30, y de la fundación del Partido Comunista Brasileño. A 8 años pues de esta revolución, que no fue revolución, la de 1930, pero que sí ocasionó algunos cambios, aquello que se definió ¿sí?, como la República Vieja. ¿Por qué? Porque había un cambio de régimen, pero muchísimas de las estructuras seguían vigentes durante este largo periodo, de 89 hasta 1930, ¿no? Contradicciones y permanencias, ¿no?, marcan el periodo en que hay un convivio incómodo entre dos tiempos. El viejo que todavía no se va y lo nuevo que todavía no nace, ¿sí? Y los modernistas pues están viviendo precisamente todas esas contradicciones, ¿no? Esas contradicciones y permanencias se puede decir que es materia prima no solamente de los debates inaugurados por los modernistas, sino de la cultura brasileña como tal. Si es que se puede hablar de una cultura brasileña, sino de la cultura pensada en Brasil, desde Brasil. El mundo posguerra, en ese momento, obviamente se transformaba en términos geopolíticos, tecnológicos. El país cargaba una estructura social manchada por la esclavitud y económica de carácter agrario exportador. Curiosamente, estamos viviendo algo similar hoy, y no estoy hablando de que la historia se repite, sino que hay que dimensionar el debate ¿sí?, a lo largo de la historia, ¿no? La industrialización apenas se iniciaba y São Paulo, de cierta manera, ¿sí?, aunque fuera provincial en este momento, representaba de manera muy clara este convivio entre estos tiempos descompasados. Y la semana ocurre allí, con la carga de significados que la envuelve desde la perspectiva de la historia cultural. Se puede decir que la semana fue, y yo creo que sí es cierto eso, el más importante hecho histórico-cultural del Brasil moderno. ¿Por qué? Porque siempre que se piensa a Brasil, se trata de entender la situación político-cultural, hay una especie de referencia a varios de los elementos que aparecieron como debate estructurado con este hecho inaugural. Por supuesto que el mito se crea a posteriori, como dijo Smith, ¿sí? Pero
De cualquier manera, el mito es un punto de referencia al diálogo y a la creación de reflexiones, ¿sí? Entonces no se puede pensar el Brasil moderno sin pensar, pero eso ya los modernistas lo pensaron, en la semana sí hubo ese inicio de debate, ¿sí? ¿Y qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que ellos nos dijeron? ¿Sí? Y qué se tiene que decir hoy. Entonces, esta es la cuestión importante de pensar a la semana como este hecho histórico inaugural, ¿sí? Para más allá del mito y todo lo demás, ¿no? La semana está pensada pues como esa especie de punto de partida, pero el modernismo se piensa como un proceso, ¿sí? Y es un proceso que se inicia históricamente con la semana, pero por supuesto viene de antes y se mantiene después. Para la historiografía oficial, lo que viene antes, ¿no? El momento previo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de 80 hasta 1920, lo definen desde una perspectiva un poco laxa como premodernismo. Y eso es una aberración, porque lo que viene a ser este momento no está definido por lo que tiene, sino por lo que anticipa. Hoy se critica mucho, se relativiza esta perspectiva, pero todavía forma parte de los manuales de enseñanza de la historiografía literaria oficial, ¿sí? Y lo que viene después? Lo que viene después es exactamente lo que les acabo de decir. Es esta resignificación, esta reactualización, estas cobranzas también, ¿sí? De lugares de enunciación que no estaban allá y que necesitan estar y que van precisamente haciendo que el modernismo sea una especie de historia que no ha acabado. Por eso hay un libro, no me acuerdo el autor ahora, que dice 1922, la semana que no acabó. ¿Por qué? Porque siento que todavía eso es una especie de leitmotiv para pensar a Brasil, ¿sí? Bueno, siempre que tenemos esa sensación de peligro, ¿no? Estamos recurriendo a lo que dijeron los modernistas de una u otra manera. Y en ese sentido, yo quisiera tomar como punto de partida para ahí sí reflexionar sobre lo que definí como las tales relecturas de la semana, la siguiente consideración de Mário de Andrade en su balance sobre el movimiento modernista. Es un texto que es también muchas veces citado. ¿Por qué? Porque es un balance crítico a la vez que motivador de lo que fue el movimiento y muy pesimista también. Y la gente la utiliza de acuerdo a sus intereses, ¿no? Bueno, Mário de Andrade dijo que éramos unos aristócratas. Vamos a leer con calma lo que dijo Mário de Andrade, ¿no? Pero entonces, a su beneficio, se hacen relecturas. Pero la relectura que voy a hacer a mi beneficio también, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con lo que dice que caracteriza a la realidad que el movimiento modernista impuso y que es la fusión de tres principios fundamentales. El derecho permanente a la investigación estética, la actualización de la inteligencia artística brasileña y finalmente la estabilización de una conciencia creadora nacional. Yo creo que estas tres funciones son precisamente lo que hace, luego lo mismo, de la semana un hecho histórico fundacional, del modernismo un proceso y de la reflexión y de los debates que genera una especie de necesario balance permanente del quehacer de la cultura nacional, ¿sí? ¿Por qué? Pues pedir, exigir y confirmar ese derecho permanente a la investigación estética es lo que hace que la gente pueda todo el tiempo resignificar el mismo modernismo, la misma semana y la obra de los íconos asociados a él. La actualización de la inteligencia brasileña, a mi modo de ver, tiene que ver justamente con el necesario diálogo con otras formas de pensar, ¿sí? Sean las tradicionales en el sentido de la hegemonía del pensamiento occidental, sea con estas nuevas formas de pensamiento que exigen ahora su lugar. El movimiento negro, el movimiento indígena, mejor diciendo, los movimientos negros y los movimientos indígenas, porque lo que exigen esas voces es su autonomía y su propio lugar, ¿sí?
y que en ese momento no existían como tales, pero no tenían por qué existir. ¿Por qué? Porque la creación, la investigación, la actualización y la estabilización de una conciencia creadora nacional se van dando a lo largo de un proceso que es dinámico e incesante y que se va alimentando precisamente de todo lo que aparece, ¿sí?, en los distintos momentos históricos. Vale, si tomamos todo eso, ¿qué tenemos en términos de las famosas lecturas? Vale, 22 sucede, 42 Mario hace esta especie de diagnóstico catártico y a la vez pesimista y todo lo que queramos, ¿sí? El Estado Novo aprovecha algunos elementos, principalmente los nacionalistas, para su propio proyecto de nación, de orden autoritaria y desde el Estado, ¿sí? En los años 60 tenemos algo completamente distinto, ya durante una dictadura militar, que es la relectura que hace del modernismo, que hace de algunos autores, en especial Oswald de Andrade, que hasta entonces estaba estigmatizado significativamente por su carácter iconoclasta, irreverente, paródico, ¿sí?, del panteón de los hombres célebres de la cultura brasileña, ¿sí?, todo eso se da en los años 60. Y es curioso, ¿por qué? Porque en un momento de represión política, ¿sí?, hay una explosión de pensamiento crítico, de arte en el sentido pues imaginativo y creador, ¿sí? Tomemos tres elementos, ¿no? Voy a hablar, por supuesto, de los tropicalistas, ¿sí?, pero antes de los tropicalistas hablo de los concretos, ¿sí?, porque es durante y en el seno de la poesía concreta que hay ese rescate, ¿sí?, por lo menos eso forma parte de la historiografía literaria y cultural oficial de la figura de Oswald. Los tropicalistas conocen a Oswald también o principalmente, ¿sí?, vía la poesía concreta, ¿sí?, y lo incorporan a sus creaciones, ¿sí? En el cine tenemos, pues, por supuesto, el cinema novo, ¿sí? Y en el cinema novo, no hablando de Glauber Pesci, hablo de la antropofagia como un elemento importante para repensar y recrear el nacional desde una perspectiva a principio optimista y después pesimista, pero quiero tomar a Macunaíma, a un Macunaíma especial, que es el Macunaíma de la película de José Pedro de Andrade. ¿Qué pasa con esa película? La película no es una traducción al lenguaje fílmico de la obra neta como fue, sino su resignificación, su recontextualización en el espacio de la dictadura. Por eso la guerrera sí es una guerrillera urbana que llega todos los días después de ir a combatir a los milicos, a hacer el amor con el protagonista. Y cosas por el estilo, de pensar justamente cómo incorporar, cómo resignificar, cómo tener ese derecho permanente de investigar y principalmente de actualizar y estabilizar una conciencia creadora nacional. ¿Por qué digo eso? Porque es una forma de pensar a lo nacional, pero dentro de un contexto en que otras formas están abriendo espacio y están entrando como interlocutores. Sin mencionar la cuestión de la represión política, de el dominio, ¿no?, del espacio político por los militares, tenemos la expansión del mercado de consumo, tenemos la expansión del espacio mediático con la industria cultural a todo lo que empieza a dar en Brasil y la unificación del territorio nacional que se hace en ese momento, ¿sí? Entonces, vaya, la cultura se vuelve producto, pero es un producto de reflexión también, lo puede ser. Por eso, la película de Macunaíma, de José Pedro de Andrade, termina con el héroe viendo una serie de chucherías de consumo, como mostrando, mira lo que está pasando, ¿sí?, dentro de nuestro país. Junto a nosotros estamos siendo devorados, ¿sí?, por esta cultura de chucherías, ¿no?, de pequeñeces, ¿sí?, de productos, ¿sí? Vaya,
Celso Martínez Correa, Zé Celso, também é fundamental que lo tomemos em conta. ¿Por quê? Porque ele leva ao teatro, ao palco, a uma peça de Oswald, O Rei da Vela, e vai dizer o seguinte. Me faltam 4 minutos e não cheguei nem a la mitad. Vai dizer que nós somos muito subdesarrollados para reconhecer a genialidade da obra de Oswald. Mi direção será uma leitura minha do texto de Oswald e vou a lançar mano de todo o que Oswald utilizou, principalmente de sua liberdade de criação. O montaje tipo fidelidade ao autor em Oswald é um contrasentido. A peça é fundamental para a timidez artesanal do teatro brasileiro de hoje, tão distante do impacto estético do cinema novo. Temos diálogo, temos contraposição de versões, temos justamente esta utilização no sentido de atualizar os propósitos que estão em Oswald, que estavam em Mário e que caracterizavam o que foi o modernismo em seu processo, essa exigência de liberdade criativa. Sim? Em contraponto com tudo isso que temos, 72 são os 150 anos da independência brasileira, e há uma retomada, sim, de la semana e de seus protagonistas vivos, sim, por la dictadura militar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, yo no dije todavía el tema de la nacionalidad, ¿sí? La nacionalidad que en Getúlio se vuelve nacionalismo autoritario, vuelve a serlo, ¿sí? En 1972, en oposición a esta utilización crítica, creativa, creadora que les da a lo que pensaron los modernistas, esos movimientos contraculturales. Entonces vamos a tener toda una estructura grandilocuente, apologética de lo magnífico, de las magníficas aportaciones al espíritu nacional de parte de los modernistas. ¿Están quién? Plínio Salgado, vivo. Menotti del Picchia, vivo. ¿Sí? Cassiano Ricardo Pino, miembros del verde amarelismo que fue resbalando por un fascismo que todos conocemos, ¿no? El integralismo brasileiro. Bueno, ya me acabó el tiempo, pero quiero llegar a hoy, ¿sí? A la par de esas exigencias, ¿no? De esas deudas no pagables, ¿no? De los movimientos indígenas, yo creo que tenemos que pensar el tema de los movimientos negros, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con el modernismo ahora? El modernismo ahora, en la obra de un autor negro, Emicida, ¿sí? Vuelve al espacio de otra manera también exigente, creadora y feliz, alegre, ¿sí? Que es pensar que no estaba allá, pero que puede estar aquí, ¿sí? Y yo les recomiendo muchísimo, hablando de mercado cultural, está en la plataforma de Netflix, ¿sí? El documental Amarelo, ¿sí? Que es precisamente la filmación del espectáculo que dio Emicida en el Teatro Municipal de São Paulo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les recomiendo? ¿Por qué es paradigmático? ¿Y por qué es una resignificación de aquel modernismo pensado en los días de hoy? ¿Por qué? Porque la voz, el lugar de enunciación de la gente preta, como dice él, Emicida, en el teatro, que fue el palco, el escenario del movimiento modernista, es una especie de reivindicación, ¿sí? Y actuación enfática de nosotros también estamos aquí, nosotros ocupamos el teatro municipal, nosotros, usando un poco el paralelo, es bueno ser la segunda por eso, ¿no? Porque uno puede dialogar ya en su propia ponencia, pero viendo la imagen que se proyectó aquí, pues está lo negro, pero está lo popular, está también lo erudito, todo en una misma canasta, pero una canasta que no es de dulce chile de manteca, como se dice en México, sino con posibilidad de trabajo, de creación, de aportación, justamente en el diálogo, en el aprovechamiento, en las elecciones que se dan a todo este material.
Entonces, ¿qué hace Emicida? Emicida, precisamente, a mi modo de ver, es una referencia para pensar en esas tales deudas impagables, pero en la necesidad y la importancia de que el debate se dé y que la creación no deje de hacerse a partir de esos tres criterios que ya Mário 42 apunta como las grandes contribuciones del movimiento modernizado del Brasil, ¿sí? Entonces, ¿es vanguardia? Sí. ¿Es una vanguardia temporificada? Pues sí y no, ¿sí? Mientras estamos siempre debatiendo si qué fue lo que les faltó, qué fue lo que los distinguió, estamos tratando justamente de pensar desde nuestro presente con las lentes, con los lentes que tenemos, algo que está allá, pero que sigue vigente acá y que es importante. ¿Por qué digo todo eso? Porque estamos en un momento en que eso es absolutamente necesario, ¿sí? Cuando pensamos en el desfase de tiempos, pues tenemos hoy en Brasil un retroceso absoluto en términos de la reflexión crítica, en términos de la exigencia del seguimiento a una agenda que no es de todos, pero es para algunos, que no es acima de todos, pero está por cima de todos, ¿sí? Y en que un Ministerio de Cultura trata de lanzar una convocatoria para que cada una de las regiones del país que se presente una ópera, porque estamos hablando de alta cultura, pero a la vez historietas, porque también hay que darle un poquito a los de lo popular, ¿no? Afortunadamente eso no cuajó, pero en que un Ministerio de Educación hace acuerdos con pastores para cambiar Biblias por escuelas. Entonces, en este momento, justamente, la actuación de un Emicida es fundamental. La actuación de esos indígenas, que no voy a decir los nombres porque no puedo decirlos, no se me da, ¿sí? Es fundamental también. Y recuperar estos tres criterios como una especie de actividad y agenda de reflexión por todos nosotros, los que desde la academia, porque finalmente a quién les interesa la cultura, a lo mejor siempre a los intelectuales, ¿no? Pero desde nuestro lugar tenemos que pensar todo eso, actualizando, resignificando, dialogando con esos principios que están allá, cumplen 100 años y para eso las efemérides son muy buenas, porque siempre nos hacen no solamente homenajear como se dio en 72, de forma apologética y autoritaria, sino para poner en tela de juicio todo lo que ha sido y lo que puede ser la cultura, mejor diciendo, las culturas brasileñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Regina. Va a haber mucho de qué platicar, supongo. Seguimos contigo, Claudia. Muchas gracias. Ya voy directo al grano. Buenas tardes a todos y a todas. A ver cómo. ¿Así? Pues, ahí sí que lamentaba, como dijo Regina, ¿no? De oír antes de hablar y haber oído también, ¿no? a mis colegas ayer, y creo que ahí vamos a poner muchos hilos ahí sobre la mesa para hacer ese tejido. Pues el hecho de hablar hoy, ¿no? Me hizo hacer una investigación que yo espero que siga ahí, como me dio mucha curiosidad por expandir ese tema, ¿no? De la antropofagia en sus relaciones, ¿no? Con Latinoamérica, ¿no? De la antropofagia y del modernismo. Son momentos distintos, ¿no? De la Semana de Arte Moderno y de la antropofagia, ¿no? Vamos a ver ahí con detalles. Pero esta investigación, entonces, ella, lo que busco con ella es pensar la cuestión de la antropofagia más allá de la identidad nacional, aprovechando el hecho, ¿no? De que estamos desplazados en el tiempo, un poco como vimos ayer, y ese desplazamiento geográfico también, ¿no?
e aproveitando, pois, que poderíamos pensar como que é um privilégio de viver em um mundo globalizado, que, pois, que nos permite pois, levar mais allá nossa curiosidade e nossos possíveis diálogos entre as tradições hispano-americana e brasileira, não? Porque aqui pois vou trazer uma coisa muito precisa, um ponto muito preciso, e é isso, assim, é como uno disse, ai, pois, se há uma deuda, não? Retamar não leu a Oswald, não? Então, me retrato de mi deuda, pero Oswald não conhecia Caliban, não? Então, assim, esse desconhecimento, mas ao mesmo tempo essa curiosidade, não? E que hoje temos, pois poderia ser aí esse privilégio de viver aí nesse mundo globalizado. E se a mim particularmente me interessa muito a tradição hispano-americana e os diálogos com a brasileira. Pois bem, começando. Então, o que buscarei fazer aqui é um exercício de levar a antropofagia oswaldiana mais allá de suas fronteiras, buscando distendê-la hacia uma discussão acerca das condições de assimilação do outro em el mundo contemporâneo, tal como propuso o professor João César de Castro Rocha, quem coordenou a publicação Antropofagia Hoy, que é uma coleção de textos dedicados a examinar a antropofagia a partir de diversas perspectivas, com o objetivo de estimular o debate sobre a antropofagia oswaldiana em el marco de seus 70 anos. Pensando hoje, em el marco do centenário da semana de 22, onde se fermentavam as ideias apresentadas posteriormente em los manifestos, que aqui vemos os fragmentos, pau-brasil e antropófago, e em el âmbito do pensamento latino-americano, apresentaremos desde seus acercamentos, né? Bom, aí já estou ampliando um pouco a investigação, mas hoje les vou apresentar especificamente com o pensamento de um teórico crítico, pois que é Fernández Retamar, cujas conexões se mostram como possibilidades cheias de potência para levar a antropofagia mais allá da determinação da identidade nacional, ao qual muitas vezes ela se queda restringida. O célebre quadro Abapuru, que em tupi significa antropófago, de Tarsila do Amaral, foi o que estimulou a sistematização da antropofagia por Oswald de Andrade. O grupo de antropófagos, não é, o núcleo duro, digamos, não? Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bopp buscava a expressão artística de um Brasil que principiava um acelerado processo de modernização, como o já também nos platicou Regina. O futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, a metáfora do canibalismo, remetendo ao cenário europeu da Primeira Guerra, constituem suas principais venas. Desnacionalizada a antropofagia. O grande problema da teoria oswaldiana da antropofagia está em la canonização de seu autor. Não? Estou totalmente de acordo. Isso é uma análise de João César em esse texto, não, que abre essa coletânea de ensaios Antropofagia Hoy. Então, citando a João César, ele disse, né, que essa canonização de Oswald acaba por dificultar a renovação da leitura do manifesto, de los manifestos. Como solução para a atualização de dicha leitura, ele propõe desnacionalizá-la, desosvaldianizá-la. A ideia, como explica Rocha, em el ensaio Oswald ensena o pau-brasil, o brasileiro e o antropófago, se inspira em a leitura do O Tratado dos Viventes, de Felipe Alencastro, que propõe a hipótese de que Brasil se formou afuera de Brasil, que dá lugar à ideia de pensar a cultura brasileira como se o descentramento la constituyera, como se fuera el eje mismo del qual o país pudo e aún hoy puede pensar-se. A partir de aí, Rocha busca entender a antropofagia, citou a Rocha,
um exercício de pensamento cada dia mais necessário em las circunstâncias do mundo globalizado, pois a antropofagia permite que se desarrolle um modelo teórico de apropriação da alteridade. Se o grande dilema contemporâneo é inventar uma imaginação teórica capaz de processar o vértigo de dados recebidos sem interrupções, então a antropofagia oswaldiana pode convertir-se em uma alternativa relevante para a redefinição da cultura contemporânea. Esses são os três que aí buscarei expandir, não? E vamos a quedar aí com o retomar. Considerando o lugar da antropofagia em el cenário da reflexão latino-americana, cabe trazer à discussão os diálogos estabelecidos com ela por parte de certos intelectuais cujas contribuições teórico-críticas se destacam em los estudos latino-americanos. Hoje vamos a ver el Fernández Retamar com o Caliban. O ensaio Caliban de 1971 del cubano Roberto Fernández Retamar é considerado uma das reflexões mais penetrantes sobre o delicado problema da identidade latino-americana, como observou Nadia Lee em seu artículo Caliban em Contrapunto, reflexões sobre o ensaio de Roberto Fernández Retamar de 1997. O autor explica que Retamar planteia essencialmente duas teses. A primeira, que existe uma cultura latino-americana com características próprias. A segunda, dentro desta cultura existem duas tradições, uma que ha renegado sistematicamente de sua própria identidade e outra que la ha reivindicado. Pensando nas relações com a antropofagia oswaldiana, que comparte afinidade com a primeira destas teses, a búsqueda por afirmar a existência de uma cultura latino-americana com características próprias, e que, em el segundo caso, se encontraria em uma tradição que se la ha reivindicado a sua própria identidade, aí também com o mesmo Caliban, esse personagem da Tempestade de Shakespeare, que aprendeu a falar graças ao maestro Próspero, pero utiliza esse conhecimento para injuriá-lo constantemente, la referência a um modo de paródia com Shakespeare. Acordemos-nos do ícono to be or not to be, that's the question, del manifesto antropófago, não é muito célebre. Com a diferença suplementar à referência fundamental de Oswald à cultura tupi-guarani, que não se vê aí em el caso del Caliban. A relação entre o Caliban de Retamar e a antropofagia de Oswald é tema do ensaio Caliban Antropófago, a identidade cultural latino-americana, Oswald de Andrade e Fernández Retamar, de Víctor Rodríguez Núñez, que acabou por animar ao mesmo Retamar a escrever sobre esta relação entre a antropofagia e o Caliban. Lo que hizo o autor cubano, Retamar, décadas mais tarde, em 1999, é um dos ensaios que está em esta publicação que empecé por mencionando de João César de Castro, Antropofagia Hoy. Então, aí ele publica esse ensaio, que está titulado Caliban ante la antropofagia. Retamar afirma suas conexões com a teoria oswaldiana e explica que a falta de la menção a ella em seu ensaio de 1971 se deveu menos às potências dessas conexões que ao problema mesmo da ausência da literatura brasileira no mundo hispânico, que aún hoje, como sabemos, ocorre em muitas ocasiões. Reconhecendo sua delta, ele justifica assim a ausência da menção a Oswald de Andrade em seu ensaio de 1971, citando a Retamar. Sem dúvida, Oswald de Andrade deveu haver aparecido entre os numerosos autores citados em Caliban. A simples razão por la que não foi assim é que em 1971 eu desconhecia aún sua obra. Quando comecei a familiarizar-me com a faena del brasileiro, eu o incorporei a minhas páginas. Ele se refere a um trabalho sobre a contribuição da literatura da América Latina à literatura universal, apresentado em um congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada, realizado em Budapeste em 1976, em que menciona também a outro dos grandes pensadores da literatura brasileira, Antônio Cândido.
Entonces ele cita, ¿no? Uno de los logros más notables de la vanguardia latinoamericana, en consonancia con la esencia misma de la verdadera vanguardia nacida críticamente en Europa, foi su desafiante proclamación de los valores no occidentales en la América Latina. Es lo que hace Oswald de Andrade a lançar maduro já el modernismo brasileiro, su manifesto antropófago em 1928. A antropofagia brasileira proponia, dirá Antônio Cândido, citado por Retamar, a devoração de los valores europeus que havia que destruir para incorporá-los a nossa realidade. Como os índios caníbales devoravam a seus inimigos para incorporar a virtude de estos a sua própria carne. A origem da palavra caliban é uma transliteração da palavra canibal, uma deformação da palavra caribe. Caliban representa a ideia de salvaje primitivo esclavizado por el protagonista próspero e representa os aspectos mais materiais e instintivos do ser humano em contraponto ao elevado espiritual Ariel. É como essa tríade, não? Que se vocês conhecem bem. Caliban é reinterpretado como símbolo da ideia do homem natural de Rousseau. Materialismo frente ao idealismo das classes sociais oprimidas por el capitalismo ou dos pueblos colonizados. Retamar chama a atenção para a ausência do personagem Caliban, em la obra de Oswald de Andrade, como integrante desse triângulo formado com Próspero e Ariel, não só em El Manifiesto, pero sim em toda a obra de Oswald de Andrade. Ele também como que se queixa dessa ausência, da falta de conhecimento de Oswald de algo que é muito forte em la cultura, em la tradição hispano-americana. Chama a atenção, aunque não estivesse ele obrigado a ser, Retamar vai dizer, não estava obrigado a citar a Caliban, pero ele atribui essa ausência ao hecho de que a larga e intensa vida que tem o personagem nas tradições a que pertence, a hispano-americana e caribenha, não corresponde a lo que ocorre na tradição brasileira. Com exceção, ele vai mencionar um texto de Darcy Ribeiro, de 1980, que é Utopia Salvaje, que parece que recupera aí o personagem do Caliban, pero só aí em 1980. Para retamar entre essas diferenças e similitudes, em sua interpretação da teoria oswaldiana, a antropofagia supõe uma transculturação, ou melhor, uma transvaloração, uma visão crítica da história como função negativa, suscetível tanto de apropriação como de expropriação, deshierarquização, desconstrução. Tanto a antropofagia como Caliban, citando a Retamar, reclamam o direito que nos assiste não só de incorporar-nos ao mundo, sino de incorporar-nos ao mundo, de acordo com as características que nos são próprias. Luiz Costa Lima, em el ensaio Antropofagia e Controle do Imaginário, Antropofagia e Controle do Imaginário, de 1989, também buscou expandir as análises sobre a metáfora da antropofagia. Citando a Costa Lima, a antropofagia é uma metáfora que exige um exame mais detalhado. Cerro citação. Não há em ela a negação do inimigo, tampouco sua condenação ao olvido, não há rechaço à existência do conflito, sino que a metáfora da antropofagia involucra a necessidade de luta. Costa Lima destaca que, em el contexto da antropofagia oswaldiana, há a ênfase da força primitiva de resistência ao adoctrinamento do colonizador. E ele vê essa capacidade de resistência antes como um rasgo cultural que étnico, abre comilhas, por lo qual será identificada apenas por el modo como opera el canibalismo simbólico. Cerra citação. Desde uma perspectiva crítica, Costa Lima señala que o manifesto antropófago representa uma ruptura em el processo da internalização brasileira de los valores ocidentais, pero esta se hace de um modo restringido. Então, diz Costa Lima, essa internalização é encenada por Oswald de Andrade
Essa internalização que é posta em cena por Oswald de Andrade não implica mais a destruição do mundo branco primitivo, senão que a transfusão dos valores del blanco em um corpo nativo. Em outros termos, a intuição oswaldiana consistia em declarar que a autonomia intelectual brasileira e latino-americana involucrava o diálogo entre uma capacidade local canibalizar o que quer que aqui chegue a ser o artigo ocidental. Además, através da canibalização, os valores ocidentais poderiam recuperar seu traço, seu rasgo sensível, perdido por el abstracionismo de la razón iluminista, que es un poco, ahí ya no voy a entrar en esa discusión, pero la relación que él va a hacer con el control del imaginario, ¿no? Bueno, para cerrar, ¿no? Yo voy a tomar una cita de Alexandre Nodari, ¿no? Que ele hizo a apresentação de uma publicação que se titula La Psicologia Antropofágica, que é uma série de entrevistas que deu Oswald de Andrade e que foi publicada por primeira vez bajo o título Os Dentes do Dragão, né, organizada por Maria Eugênia Boaventura. E Alexandre Nodari disse, não, que o mérito de Oswald de Andrade, não, desde que é um dos grandes intelectuais da cultura brasileira e latino-americana, está em el hecho de que em 1929 ele tuvo o valor de proponer uma revisão radical de Freud, además do valor político intelectual de apresentar uma ontologia basada em el pensamento indígena. E sigue sendo, pois, uma inspiração para este nosso canibalístico ciclo XXI. Muitas graças por a atenção de vocês. Muchas gracias a las tres. No sé si haya comentarios, preguntas de ustedes, como ayer que hicieron comentarios muy interesantes. Adelante, por favor. Una pregunta, no recuerdo bien, o no recuerdo cómo se llamaba la escultura que presentaron en la primera presentación. No sé si El de Macunaíma es Jaider Isbel. J-A-J. Sí, sí. Es más fácil. A ver, ahorita lo que pasa es que está muy chiquito, ¿no? Sí, sí. Jaider con J, Esbel con B grande y doble L. Adelante. La película que había mencionado usted acerca de conmigo y que al final de la película estaba ¿cómo se llamaba? Sí, Macunaíma. ¿Igual? Sí. Que va a ser exhibida el 1 de abril en la Cineteca a las 19:30. Es parte del ciclo. Es Va a ser presentada por una historiadora, la profesora Silvana Guerra. Y es una obra así paradigmática del cine brasileño y latinoamericano, así que si pueden ir, dense una vuelta por allá. El viernes 1 de abril. ¿A qué horas? 19:30, ¿no? 7:30, procuren. Aline? Antes de falar que eu tinha pensado, esse filme, esse Macunaíma é muito bacana, Sim, do Joaquim Pérez. porque a imagem, né, enfim, aquela cabeça que é animada, mas também claramente faz uma referência ao Grande Otelo. Se vocês forem assistir ao filme, enfim, fica muito claro, né? Talvez fosse até interessante mostrar a pintura de novo, né? Porque é inequívoco, né? O que eu queria falar, né, assim, na verdade, uma questão é mais um comentário, eu acho que vou tentar organizar um pouco o que eu fiquei pensando de vocês três, né? E, bom, é engraçado essa coisa da efeméride, né, que ela traz um pouco do tempo cíclico ao nosso tempo moderno, né? Então, esse tempo moderno sempre corre para frente,
com essas oportunidades, elas que misturam um pouco a comemoração e a reflexão e a crítica. Eu fiquei pensando um pouco, não sei se vocês conhecem, talvez sim, né, o livro de uma antropóloga que se chama Lúcia Sá, Literaturas da Floresta. Ela recupera os 4 pontos linguísticos desses povos da planície, né? Talvez um pouco, eu acho, no movimento da antropologia contemporânea, de recuperar mesmo, né? Enfim, a gente tem sempre essa ideia dos povos originários das grandes altitudes, né? Como aqueles que desenvolveram um tipo de vida mais sofisticado, digamos assim, né? E o que hoje a gente vê é que os povos das terras baixas, né? Os povos da Amazônia, da planície, né? Tem também, enfim, né? uma riqueza muito grande, isso vem sendo explorado cada vez mais por essa antropologia contemporânea. E o que ela faz, né, então, é recuperar esses textos amazônicos em relação ao que latino-americano, não só brasileira, né, mostrando como, né, esses textos, então, estariam numa espécie de origem, né, mas ela tira esses textos do alto documental deles, dando a eles um estatuto, então, literário, e trabalhando com o conceito de intertextualidade, ela vai mostrar, e aí tem uma hipótese que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, uma hipótese provocativa, porque ela vai chamar esses textos de textos modernistas. Então, assim, um pouco na direção do que a Ira começou falando, é um mito, né? Um mito de origem. E concordando com as duas, né? A cara de olha, é mito, mas também, enfim, tem a sua importância que seja, né? Mas o que eu fiquei pensando, ouvindo todas vocês, foi tipo, bom, como é que a gente poderia, no final das contas, então, né, repensar esse lugar originário, né, e deslocá-lo, e realocá-lo, né, em função, então, né, de outros, talvez, né, outras temporalidades, eu acho, né, e será, então, né, que a semana de 22, ela permaneceria nesse lugar de origem, de fato, quando a gente começa a repensar todos esses movimentos e todas essas vozes, né? Talvez ela ficaria certamente com um papel de infecção, né? Mas de origem, não sei. Enfim, foi um pouco que eu fiquei pensando a partir do que vocês, né? Do que vocês falaram e queria compartilhar com vocês. Claro, né? Dizer que foi tudo muito legal de ouvir. Obrigada. Enrique, no sé si quieren comentar algo. No, creo que podríamos escuchar todo el mundo. Eu acho que tem algo, já um pouco do espírito desse seminário, né? Que é colocar o Brasil na América Latina. A gente está sempre tentando colocar o Brasil na América Latina, né? É um esforço permanente. E eu acho que, de uma certa forma, de maneiras diferentes, todas as palestras do próprio seminário, né, trazendo essa questão. Mas meu comentário talvez tenha mais a ver com a sua fala, eu espero que seja o princípio da nossa conversa, se estenda no tempo. Apesar que você está trabalhando um autor que eu não conheço, né? Mas você está trabalhando num contexto que pareceu bastante interessante, esse contexto dos anos 70, onde justamente a questão da América Latina foi colocada com muita potência. Por exemplo, acho que tem duas grandes categorias que nesse momento foram, de uma certa forma, unificadoras dos pensamentos que se desenvolveram aqui, que é, de um lado, o barroco, e de outro lado, o conceito de subdesenvolvimento. A maneira como o barroco forneceu ou surgiu com uma certa categoria reapropriada das concretistas, por exemplo, ou por outro, de uma certa maneira, Otávio Paz, poderíamos dar vários exemplos dos anos 60, 70 e 80, de como o barroco, esse barroco inventado por esses autores, mas que, de uma certa maneira, forneceu essa categoria unificadora de algo singular à América Latina. E a outra, o subdesenvolvimento, que é uma categoria inventada nos anos 50 e 60, e que também forneceu uma categoria unificadora, né? Subdesenvolvimento ou terceiro mundo. São duas categorias que vêm do pós-guerra, e que também são categorias unificadoras dessa América Latina. Né? Pensei no exemplo do Antônio Cândido. O Antônio Cândido, a formação da literatura brasileira é o Antônio Cândido dos anos 70, das literaturas do subdesenvolvimento. Eu não lembro propriamente o título do ensaio dele, que ele está operando com essa categoria de subdesenvolvimento,
já não é propriamente da formação da literatura brasileira. Então, como você está trabalhando um autor que está aí nos anos 70, a minha pergunta, e eu não conheço, é uma questão de curiosidade, né? A impressão que eu tive é que talvez ele também se movimente um pouco desse universo. Né? A pergunta de quem não conhece o seu autor, uma pergunta para te ouvir um pouco sobre isso. A outra questão, aí vem uma questão que eu pensei alto, né? Por que o Shakespeare não está no Oswald de Andrade, né? O Caliban, né? Mas o Montaigne está no Oswald de Andrade. E o Shakespeare é um leitor de Montaigne. Né? A Tempestade, o Shakespeare está lendo até onde eu consegui ir atrás. Né? Eu tenho trabalhado um pouquinho isso também, mas até onde eu consegui reconstruir um pouco essa história, ele está lendo uma tradução dos Canibais para o inglês. Então, ele tem quase paráfrase, né? O Shakespeare na Tempestade do Montaigne. Então, é uma pequena maldade, né? Na verdade, o Caliban aparece por vias indiretas pelo canibal do Montaigne. Eu acho que talvez o Montaigne é um autor realmente tutelar para os organizadores. As últimas entrevistas dele, o presidente Dragão, nas entrevistas de 1954, ele ainda está voltando ao Montaigne. Impressionante como é que essa figura tutelar aparece do princípio ao fim. Que vai ser revido nos anos 90, mas eu acho que tem essa coisa tutelar dos canibais mais até que o sonho também seja diferenciado. Mas enfim, eu queria te ouvir um pouco mais desse autor, essas questões dos movimentos, do barroco, como categorias analíticas, essa América Latina, esses estudos. Eu acho que sim, eu acho ótimo, assim, como um caminho, né? Como esses marcos, né? Como essas categorias aí unificadoras, mas também que implicam, categorias que, não, como ele disse, se puderam, mais ou menos, não? El subdesarrollo y el barroco, como categorias unificadoras desse período, donde pues viene a la luz el ensayo de Retamar, ¿no? de los anos 70. Pues sí podríamos pensar ahí, desde ahí esse caminho, pero pues pensando desde as alteridades, ¿no? Del mismo barroco, ¿no? Y del mismo abordaje de este subdesarrollo, ¿no? Pues Retamar, yo sí voy a pasar a Naya, ¿no? Sí, assim, a cultura caribenha, ¿no? Também, assim, a hispano-americana e a caribenha, la verdade, sí, yo sí, creo que hay mucho que para nós outros brasileiros que estudar e que entender, porque assim, esse intento, não, como dizes, de poner Brasil em América Latina, não? E também não sei se de poner, mas de que podamos abrir caminhos para o diálogo e que, pois eu sempre penso que não é desde acercamentos de que como nos parecemos de similitudes, não? Em isso, pero mais bem de como vemos, e se seria um caminho, determinadas categorias que poderiam ser unificadoras, pero desde diferenças em essas, não? Usá-las para pensá-las desde as diferenças, porque o mesmo barroco, assim, se vão a ver, não? Que vão a Cholula e assim, se vão a ver as diferenças e pois isso, mas como usar essas categorias para pensar desde as diferenças, não? E não sei se se trata de meter a Brasil em América Latina, não? Pero quizá é isso, e também a partir dessa diferença que Hispanoamérica é muito distinta e Latinoamérica é muito distinta, não? Pero a cultura hispanoamericana é tão forte, não? E aqui, assim, ayer justo hablávamos disso também, da relação de México, não? De los países de Latinoamérica hispanohablantes,
Com Espanha é outra, não? Então, assim, são muitos matizes e que não sei se é complicado falar de categorias unificadoras, que não sei desde pensar essas diferenças, não sei. E se retomar, pues eu tenho que lerlo mais que o ensaio que ele escreveu sobre o Caliban e a antropofagia, não? Sí, creo que é como uma invitação a ler estes autores, não? Que seguro estavam pensando em essas categorias, pero desde lugares muito distintos, não? Entonces, no, dicen ahí porque sería por la cultura caribeña, ¿no? Así, no sé cómo, y gusta el Calibán como esa figura también, ¿no? Sí, pero también como el Calibán, y creo que también ahí Regina pueda complementar, es que es una figura que también se va transformando, y no solo con Fernández Retamar, viene desde mucho antes, y se va tomando un poco como sí el materialismo en general, pero también es como el materialismo absoluto de los estadounidenses, y se toma como en forma contraria a este espíritu iluminador, ¿no? Casi que viene de lo europeo también, pero lo curioso es que en el Caribe anglófono se va más como también a la cuestión lingüística, ¿no? De que tengo la lengua, y que fue esa la consigna de todos los autores llamados poscoloniales, desde los africanos también, los caribeños, que incluso pasó por la India, de decir, tengo la lengua, voy a asumir estas lenguas extranjeras, europeas, pero las voy a doblegar por completo. Y tengo derecho a expresar como el espíritu de mi pueblo o de mi etnia, porque iba pasando primero por la cuestión más del grupo y ya luego por la idea de nación, en esta lengua impuesta, y que es lo que fueron haciendo estos autores, ¿no? Y con ciertas lenguas como el inglés que permitía que verdaderamente se jugara con él. Ahí creo que el español es un poco más difícil en cierta forma, no sé por qué, quizás porque es un poco más extenso, ¿no? que el inglés, que sí puede ser más conciso y se pueden usar muchos monosílabos, que es algo que es... ese autor que mencioné ayer, Kamau Brathwaite, es alucinante porque a veces tiene poemas que son palabras que son monosílabos. ¿Y cómo se traduce eso? ¿No? Es una cuestión muy sonora, onomatopéyica, y ahí permite como otro tipo de construcción. Y él juega entonces, y con él el Calibán se va volviendo también símbolo, digamos, de los desposeídos del mundo, en esta idea como de tercer mundo. Y entonces esta categoría del subdesarrollo, que obviamente pues también estaba presente en África, pero ya se maneja más como con la idea de tercer mundo. Es una cuestión curiosa, quizás por el famoso ensayo de Jameson, que habla como de la búsqueda de estas identidades nacionales como algo característico del tercer mundo, y eso causó un debate enorme en este mundo anglófono, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se cruzan. Y este autor, Brathwaite, que por un lado reivindicaba la cultura rastafari, ¿no? Y eso era algo muy importante entre una de tantas identidades del Caribe. Y retoma el Calibán, pero luego también retoma a la mamá de Calibán, no sé si recuerden quién es, que es la bruja Sycorax africana. Y él incorpora eso en lo que él llama el estilo video de Sycorax. Y ya su obra posterior, la tardía hasta que murió, que incluso fue muy difícil encontrar quien publicara, jugaba con los tipos de la computadora. Entonces hay una letra chiquita, una grandota, con diferentes tipos de fuentes, y va retomando mucha cuestión de citas, ¿no? Pero que si están fuera de contexto cuesta mucho trabajo ubicar. Muy asentado en su realidad del Caribe, vivió, él es de Barbados, pero vivió en Jamaica, ya luego regresó a Barbados. La violencia también de los años 90, 2000, 2010,
le tocó el ciclón Gilberto, que aquí también fue un huracán devastador y él perdió todo ahí. Entonces, ¿cómo van también ellos en este proceso de metamorfosis continua? Y entonces ese Calibán va conversando con todo. Sí, yo creo que lo que dice, como que se resiente, no, Ele dice, ele não estava obligado a citar o Calibán, pero era mais os lugares significativos e importantes de diálogo interno dessa tradição hispano-americana e caribenha. E de decir, assim, eu não sei porque se é nosso, mas há uma ausência da literatura brasileira em el mundo hispano-americano, no mundo espanhol. Como há também essa nossa ignorância e desconhecimento hacia estes lugares, pois topos aí tão importantes da cultura hispano-americana, como o Calibán. Eu creio que era mais por aí do que propriamente a Shakespeare, não? Porque aí sim, pois, como dizias, não? Aí vai via indireta Montaigne, mas era mais essa figura e essa leitura, não? Que está aí diretamente pegado e junto com a questão da linguagem, porque ele mesmo em esse ensaio se refere a essa relação com o Próspero, não? Então, era mais nesse sentido de como dialogar o mundo, a tradição hispano-americana e a tradição brasileira. Então, sim, pero pues não sei, é algo muito particular, eu vejo, sim, é Latinoamérica, pero Latinoamérica sim tem uma tradição hispano-americana e sim existe uma tradição brasileira. Então, é como pôr em diálogo essas tradições e aproveitar essa situação do mundo globalizado, que é o privilégio que hoje temos. Quizá eles não, porque era essa coisa, não? Como reis, com as capas, uma coisa muito, porque um diplomático ia ao Brasil, era muito difícil o acesso também. Então, como hoje, com esse acesso que temos, podemos estabelecer esse diálogo, não? Desde as diferenças. Sí. Me gustaría también enmarcar esto que Enrique hablara de una idea de pensar la Latinoamérica con este eje del subdesarrollo, ¿no? Porque cuando pensamos en el libro de Fernández Moreno, creo que es Fernández Moreno, ¿no? César Fernández Moreno, sí, que dice que tiene el libro Latinoamérica en su literatura y otros en su cultura, en su economía o algo así. Ahí vemos todos los grandes pensadores de la década de 70 juntos y se ve bien cómo se piensa ahí, porque tanto Fernández Moreno como Antonio Cándido y Rama están pensando ahí a partir de la teoría de la dependencia y a partir también de una idea de una identidad unificadora, ¿no? que pone Brasil y todos los otros países juntos y el trazo más característico sería justo este de la dependencia. Pero cuando van a acercarse de la cultura, siempre tienen un malestar muy grande, que es ese del pasado indígena, negro, que no aparece en el nombre, ¿no? América Latina, dando una idea de romanidad, etc. Pero ahí está Haroldo de Campos, y es muy bueno porque va a leer todos. Y entonces Haroldo de Campos viene con otra lectura, claro, como no podía dejar de ser, que pone o insiste pensar las literaturas de estos países no sobre la línea del subdesarrollo o sobre la línea de la dependencia, sino que hay que buscar una única medida, dice él, para pensar esas literaturas con la literatura universal. Y claro, va a decir que tenemos ahí muchos autores que son modernos antes de los europeos y va a pensar entonces en una otra línea que no es de la unidad o de la identidad en torno de este subdesarrollo y que creo que hoy se recupera cuando se habla de América Latina todas las veces, que es justo salir de la
identidad unificadora, y por esto que yo quise trazer y subrayar mucho ese dito, esta frase de Jair Lisbeth, su abuelo, que es: estamos todos juntos hoy y tenemos una carencia de identidad, y eso es positivo, ¿no? Carencia de unidad, eso es positivo. Entonces, creo que a partir del libro de Walter Mignolo, que es contra la idea de América Latina, que todas las veces dice que este es un termo que va en contra de nuestra cultura, deberíamos abandonar este nombre y preferir el América del Sur. Solo que la América del Sur no contempla entonces el México, que se queda en América del Norte. Entonces yo no me permito o no puedo en mi investigación abrir mano de esta designación, ¿no? América Latina. Me gusta mucho, pero creo que tenemos que siempre intentar, ¿no? Pensar en esas culturas tan distintas que hacen la América Latina y que es imposible poner bajo una identidad. Yo solo quisiera comentar, recuperar de lo que hablé al principio, una cosa que me faltó, ¿sí? Cuando les comenté sobre el documental sobre Emicida, y esa cuestión de la retomada, mejor diciendo, de la ocupación de un espacio no identificable, ¿no? Con los movimientos negros, con la presencia tan importante de los negros en Brasil. En el documental aparece una serie de elementos que no están en el espectáculo, por supuesto, que es una resignificación, una actualización de lo que planteaban los modernistas, ¿sí? Entonces, él utiliza eso como una especie de tributo, pero incorporación. Por eso me encantó este cuadro, ¿sí? Porque es un tributo en el sentido de que, mira, ellos están y son importantes para nosotros, ¿sí? Que no somos los de abajo en el sentido productivo y jerárquico, aunque ahí estemos, ¿sí? Pero lo curioso es que Emicida dice: de los modernistas el que más me gusta es Mario, no es Osvaldo, ¿sí? Y yo me quedé pensando: ¿y por qué Mario y no Osvaldo? Que Osvaldo es todo lo que es la ocupación del espacio creativa, pletórica, cuestionadora. Creo yo que es por esta tendencia, esta cuestión de Mario ponerse al servicio de, y él asume en este mismo texto que sobre el discurso sobre el movimiento modernista, que él siempre trabajó en beneficio de lo colectivo, ¿sí? Y entonces yo me quedé pensando en cómo son las apropiaciones, ¿sí?, de los conceptos, los movimientos, las posiciones en pro de la creación de un lugar específico de enunciación. Entonces, a este movimiento negro, a eso que anuncia Emicida, es pensar cómo, desde una perspectiva que una la agenda de raza, de género, de clase, tome un lugar específico, ocupe este lugar específico, ¿no? Entonces eso creo que es importante también, porque finalmente, bueno, a lo mejor si hacemos lo que dices, ¿no, Aline, de pensar el antes y después, entonces la semana se queda relativizada, sí, como un elemento más, pero probablemente no el principal. Yo creo que la cuestión de poner a determinados hechos y darles historicidad y hacer los hechos históricos también hace que sean funcionales para pensar el presente. Entonces, bueno, no es que se originó ahí, pero es un hecho histórico que precisamente porque es pensado, es puesto a prueba, es cuestionado, nos hace pensar lo que estamos viviendo hoy. Entonces creo que a la función es mucho más esa, ¿no? Y entonces en eso también me quedo pensando, bueno, América Latina,
sí, es un nombre pletórico de significados, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y de la terminología y pensar, pues dentro de eso como a lo mejor un rótulo que está ahí, que define pautas de discusión, pero que no es tan importante, no sé. Y finalmente, con relación a esa cuestión del Calibán, no podemos olvidar en el debate hispanoamericano la presencia de un libro que se editó en 1900, que es el Ariel. Claro, ¿Sí? es el tercer del triángulo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es el Ariel? Es precisamente lo que Rodó dice: nosotros no somos utilitaristas, no somos pragmáticos. Lo que parece ser nuestro defecto en realidad es nuestra virtud, porque somos hombres del espíritu, ¿sí? Entonces, esa contraposición siempre plantea un lugar, ¿no?, de reflexión. Y curiosamente, bueno, ¿dónde están los brasileños ahí? No están, ¿sí? No han estado. Y sí, como dijo Claudia, bueno, ahora tenemos posibilidades de comunicación que nunca antes hubo, aunque si tomamos una revista, por ejemplo, como Repertorio Americano, ¿sí?, la revista de un hombre solo, ¿no?, de García Monge en Costa Rica, el señor hacía todo, recibía recortes y artículos de toda Latinoamérica y publicaba y mandaba, y sí, hacía eso que hoy en día se hace por el correo electrónico solito, ¿no? Pero también no estaba Brasil, o sea, estaba siempre desde una perspectiva periférica. Entonces, ese tipo de libros que la UNESCO publicó, que son fundamentales para pensar a América Latina desde su literatura, de su arte y tal, fueron iniciativas para pensar desde una perspectiva pues colectiva, integradora, organicista en ciertos sentidos y tal, ¿sí? Pero también hoy ya no se hace mucho, ¿eh? Entonces también vuelvo a lo mismo, ¿no? Nosotros desconocemos al Caribe y el Caribe nos desconoce a nosotros. Es una historia de nunca acabar. ¿Qué podemos hacer? Poner nuestros granitos de arena ahí para que se construya un día algún tipo de castillo. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Quería saber si podrían recordarme cuál es el nombre de la autora que escribe el prefacio menos interesantísimo. Es Bruna Calil Lutero. Paula Abramo, la traducción, está ahí, y la traducción, entonces después puede decir cómo llegar el libro. Estaba en prensa, no sé si ya salió. No ha salido. Tenía que haber salido desde el año pasado y se ha ido retrasando. Sí. Sí, yo quisiera hacer un comentario también desde la literatura. Uno de esos poetas modernistas un poco olvidados, ¿no?, de esos que no tuvieron tantos reflectores, fue Ronald de Carvalho, y tiene este libro Toda América, en donde enfoca la poesía pensando mucho en México. También él fue diplomático y estuvo aquí durante el gobierno de Álvaro Obregón como invitado especial, y paseó por varias partes de la República y tiene poemas sobre la Talavera poblana y sobre diferentes lugares de diferentes países en América Latina, pero justo lo que él pretendía era como pues dar esa perspectiva de hacia dónde ir mirando, ¿no? Tiene uno de sus poemas más famosos es Brasil, y es un Brasil que no te lo cuenta a través de los clichés de la nación, aunque es otra forma de hacer nacionalismo también, pero pensando en los olores, en los sonidos, describiendo los colores de los lugares. Entonces, como, no sé, me parece también un poeta que hay que rescatar, porque se lee a Oswald, se lee a Mario, se lee a muchos más, a Menotti y el Pique, incluso más, ¿no? Pero Ronald de Carvalho me parece que fue uno de esos pues visionarios de la necesidad de hablar de América Latina también. Nada más ahí quería apuntar. ¿Puedo solo decir una cosa? Es que Ronaldo de Carvalho vino a México invitado por Vasconcelos.
Y Vasconcelos fue a Brasil en 22. Otro elemento importante para pensar, ¿no?, esa cuestión de estos momentos que son excepcionales, no solamente en el sentido que son pocos, pero que tienen un efecto importante, ¿no?, una trascendencia, ¿no?, que fue pues la invitación que hizo Vasconcelos. Y por otra parte también no hay que olvidar que entre los verde amarillistas, ¿sí?, en su manifiesto de iniciación aparece una apología de la raza cósmica de Vasconcelos, lo que también anticipa mucho este tipo de concepción del nacionalismo desde una perspectiva autoritaria y basada en el sentido de la construcción de la nación a partir de la raza, ¿no? Y la raza pues es algo complicado, pero nada más para ilustrar ahí con anécdotas. Ok, pues creo que ha sido una sesión que nos lleva al desafío, ¿no?, de seguir pensando estas cuestiones, de que tratemos de seguir en comunicación, platicando, conversando. Por lo pronto, pues agradezco a todos y todas su presencia y nos vemos mañana porque esto continúa. Sí, hoy a las 5 de la tarde aquí en Aula Magna vamos a tener las presentaciones de las traducciones de Mário de Andrade, hecha por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y son los cuentos nuevos, ¿no?, y una antología que se llama Yo Soy 300-350, que van a ser presentados por la profesora Ieda Magri y por Paula Abramo, ¿no?, los cuentos nuevos por Paula Abramo y la antología por Ieda Magri. Pues invitados todas a las 5 aquí, nos vemos, ¿no? Muchas gracias.